Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lania Naya, soy de México y por muchos años participé en la Iglesia Metodista La Santísima Trinidad de Gante, sobre todo trabajando con jóvenes, primero como líder juvenil y posteriormente como asesora. Y después, cuando tuve la oportunidad de irme a vivir a Suecia, también participé en una iglesia como parte del grupo de alabanza y con la consejería para chicas. Desde mi carrera profesional, pues soy consultora de paz y proyectos para una agencia de desarrollo y también como parte de esa unión entre mi profesión y la comunión de las iglesias, colaboro un poco con el Concilio Mundial de Iglesias en la parte juvenil. Bueno, conocemos a Sara porque es de las mujeres cuya historia se refleja desde las primeras páginas de la Biblia, y Sara fue la esposa de Abraham. Juntos fueron de su lugar de origen llamados a vivir en otra tierra, y pues eran gente que se les hizo una promesa de tener una familia muy grande. Sin embargo eran ya de edad avanzada y todavía no podían tener bebés. Ok. Me parece que Sara tiene una historia muy interesante porque si nosotros trasladamos sobre todo la edad que ella tenía a incluso ahora, ¿no? La Biblia nos dice pues que ella primero deja junto con su esposo esa tierra donde ellos vivían, donde tenían pues cierta comodidad, ya tenían su vida planeada, para ir a otro lugar que no conocían realmente. Y también siguen teniendo esa fe cuando Dios les dice que van a tener un bebé, y no solamente que van a tener un hijo, no siendo tan grandes ya, sino que van a ser padres de una generación muy grande que no se va a poder contar. Al inicio creo que a muchos nos ha pasado como Sara, que si recibimos una noticia así, eh, en su caso tenía 90 años, pues la Biblia dice que se rió, ¿no? Y creo que es parte de ese nerviosismo o de pues esa condición de humanos que tenemos de pensar en que las cosas o algunas cosas son imposibles, pero también nos muestra a través de su vida que Dios tiene planes, ese plan para ella, a pesar de que incluso ella y Abraham toman otras decisiones que también tienen consecuencias. Dentro de todo ese aspecto ellos confían en Dios, y Sara también cree en esa promesa de que va a tener un hijo, y lo llega a tener, ¿no? Incluso con sus 90 años se ve cumplida esa promesa, y es importante porque ella confía en que eso se va a cumplir. Ok. Bueno, creo que en el contexto actual que estamos viviendo todos, seguramente había planes que teníamos para este año. Empezó el 2020 con ciertas expectativas. eh, Tal vez alguien iba a empezar algún trabajo, alguien quería terminar sus estudios y graduarse. Y esto no necesariamente nos ha tocado vivirlo como creíamos que era la manera normal, porque ya no sé si vivimos en esa normalidad o estamos en una nueva normalidad. Sin embargo, el que no haya sucedido en el tiempo que queremos, o que en este momento estemos con planes tal vez atrasados o inciertos, no significa que Dios no cumple sus promesas. Dios, si hay algo encontramos tanto en la historia de Sara, es que Dios tiene promesas para nosotros y Él es fiel para cumplirlas. Tal vez no es el momento que nosotros estamos pensando, tal vez tenemos que esperar incluso 90 años, no sabemos, pero Dios es fiel y cumple lo que Él promete. Y ese proceso en el que esperamos también tiene un propósito para que podamos crecer. Y desde la perspectiva que yo veo en Sara y a lo largo también de lo que me ha tocado vivir, es a veces tenemos que esperar esos procesos porque Dios nos está moldeando para cuando llegue esa promesa cumplida.